Entre palcos. En esta tercera sección vamos a hablar de lágrimas y despedidas. A veces despedidas amargas y a veces despedidas dulces o muy bonitas después de una larga trayectoria en lo que hemos visto que puede ser un club de toda tu vida. Sí que es cierto que vamos a tocar varios casos personales muy duros que ya veréis, esperamos que os parezcan muy interesantes porque la información ha costado de sacar y creednos, es buena. Bueno, vamos a empezar con despedidas lagrimosas y dolorosas, ¿vale? He elegido varios jugadores que tienen historias que son muy duras por lesiones o por circunstancias particulares que hicieron que carreras muy prometedoras se truncasen o carreras que ya habían sido muy bonitas y muy largas no pudiesen tener ese broche final que nos habría gustado a todos. Vamos a empezar con Marco van Basten. Como muchos sabréis, pues es un holandés, nacido en Países Bajos, que llegó a jugar con Cruyff, si no me equivoco, o bajo la tutela de Cruyff como entrenador. Era uno de los jugadores que más despuntó a finales de los 80, inicios de los 90. Bueno, Balón de Oro también, evidentemente. Muchísimos pero goles, un goleador nato. Tuvo un problema. ¿Sí? Sí, porque sufrió múltiples lesiones en el tobillo, macho. ¿Qué lo diría? Ni ligamento cruzado. Sé que se retiró joven, ¿no? No sé si tiene que ver algo con Se eso. retiró a los 28 años y la última intervención que tuvo antes de retirarse le dejó fuera del terreno de juego, o sea, fuera de la cancha, casi 2 años. Claro, Imaginaros. es que ya cuando llega a ese punto dices, me compensa. Claro. Claro, Yo Pues, quisiera, pero... puedes ir arrastrándote, pero no es plan. Mira, después de levantar la Eurocopa en el 88, ¿vale? Con la selección de Holanda, como uno de los grandes protagonistas, como has dicho tú, un goleador muy bueno, tirando mucho del carro, ahí ya venía de estar lesionado, pero era una pequeña lesión que intentaron subsanar dejándole sin jugar en lo que es el periodo de temporada, Sí. para que llegara lo mejor posible a la Eurocopa. Después de eso fichó con el Milan y ahí empezó la carrera de baldazos y costalazos. Voy a haceros un breve resumen de la trayectoria para que os hagáis una idea, ¿vale? Mirad, la primera cirugía de tobillo la tuvo en la temporada 86-87, lo que os he dicho. Aquí estuvo 85 días fuera del terreno de juego. Por cierto, esta información está sacada de Transfermarkt. Lo digo para que el público también pues, tenga una idea de dónde sacamos los datos, ¿no? 85 días, primera temporada que estás lesionado realmente por este tema. Bueno, es una putada porque son casi 3 meses, pero vamos a intentar Sí, ser que positivos. Dentro de hay muchos jugadores que han pasado por Sí. eso, ¿no? Segunda cirugía de tobillo. La temporada 87-88. ¿La siguiente? Sí, 174 días. Aquí ya, Media temporada. Además, las cirugías de los 80 no son las de ahora también. si no recuerdo mal, fue cuando intentaron que jugara lo mínimo posible para descansar de cara a la Eurocopa, ¿vale? Luego tuvo un periodo de tiempo en el que estuvo más o menos bien. A pesar de que jugaban muchos dolores, intentaban que no jugara los 120 minutos del partido. Muchas veces acababa con problemas cuando llegaba a casa después de haber estado jugando por la sobrecarga en el tobillo y en esa parte del apoyo, ¿no? Y en el 92-93 se volvió a operar de otra cirugía de tobillo que le volvió a dejar 130 días fuera. Pero es que en el 92-93 tuvo otra lesión de tobillo, o sea, ese mismo año, después de haberse operado y recuperado, tuvo otra lesión que ya le remató cuando en junio del 93 acabó por tener la última cirugía, que fue la que le dejó 392 días fuera del campo. Son como 5 o 6 años, ¿no? Sí, no, al final es- arrastrando el tobillo. Y eso quieras que no te come mucho internamente, ¿eh? Porque al fin y al cabo, si tienes una lesión larga, como puede ser una lesión de menisco, pues te recuperas, luego tienes miedo seguramente, no entrarás igual, pero ya puedes volver otra vez, ya estás como curado. Es muy raro que te vuelva a pasar, hay casos, pero una lesión que se arrastra durante tanto tiempo es algo que te tiene que lastrar mentalmente un montón, porque además, si él consideraba mejor que puede tener un nivel superior para alcanzar más cosas en el fútbol y no te está dejando el cuerpo, y concretamente una parte del cuerpo que por mucho que la trates no consigues que mejore, yo creo que eso es que es normal que se retirara a un 28. Mira, para daros un par de puntos extra, que sepáis que Cruyff intentó que se fuera al Barça para jugar
dentro del equipo y Van Basten le dijo que no porque era la primera temporada que llegaba al Milan y después de la que habían montado para que se le pudiera fichar, le parecía feo y quería jugar en el equipo y venía de la lesión, de una de las primeras lesiones. Qué caballero. Pues eso le honra. Sí. Luego también contó en varias entrevistas que cuando ya llevaba, no sé si era la segunda o tercera, creo que era la tercera operación del tobillo, llegó un punto en el que por la noche cuando se levantaba que no estaba jugando, sino que era post-operación, tenía que ir a gatas al baño a mear porque no era capaz de apoyar el pie. Y a lo mejor también contaba que muchas veces cuando tenía un partido en el que había tenido una sobrecarga elevada en el tobillo, intentaba disimularlo lo máximo posible, pero si te fijabas mordía el labio o hacía gestos de dolor. Puro aguante y puro sacrificio. Lo bonito de todo esto es que él, a pesar de el gran dolor que puede haber sentido por, lo que os digo, haberse retirado a los 28 años y habiendo sufrido tantas lesiones, cuando podía haber tenido una carrera espectacular si no se hubiera lesionado, ¿no? Está consigo mismo en paz y también es cierto que, bueno, está contento, entre comillas, de ahora mismo poder hacer una vida normal practicando deporte y ejercicio. Sí, que no se porque queda poco. Claro, es que eso... veremos en el próximo caso, que es el de Álvaro Benito, que por ejemplo en el suyo no ha sido así. Él, bueno, pues es un centrocampista de la fábrica, del Real Madrid, tenía una carrera y una proyección espectacular, pero el 12 de noviembre del 96 sufre una lesión en la rodilla izquierda, en esta de aquí, que, bueno, le deja... Se llama triada la lesión. Es una lesión que consiste en la rotura del ligamento cruzado anterior, ligamento colateral interno y el menisco interno de la rodilla. Toda la rodilla rota. Seguramente muchos habréis escuchado el podcast que tiene con Jordi Wild. Bueno, nosotros también lo hemos mencionado aquí varias veces. Al final, el punto de esto es que, a pesar de todas las veces que se intentó operar, de todas las veces que se encontró en cama o sin poder moverse, que gracias a ello empezó a tocar la guitarra y luego de ahí derivó todo lo que fue Pig Noise y el grupo, vivió con mucho dolor, o sea, él ahora mismo vive con mucho dolor, es lo que dice textualmente, pero intenta no hacerle caso. Claro, es que... Y para que os hagáis una idea, según él, en palabras suyas, a día de hoy cuando camina le sigue doliendo, o sea, es algo que no... Sí, no, cuando está muchas veces de pie también, Sí. o sea que no... Y te compensa, tío, por unos años más de fútbol, tener que ya limitar toda tu vida posterior. No es tan así, porque pese a la grave lesión, sí que es verdad que el Madrid le siguió manteniendo como dentro de la plantilla, no le intentó vendió ceder para que recuperara un poco el ritmo, ¿no? No, le apostaron por él y le intentaron cuidar lo máximo posible, lo cual es muy bonito, pero en sus estadísticas, al igual en Transfermarkt, podemos ver que en la temporada 96-97, o sea, cuando ya era empezó a ser titular en el Madrid en el 96, tuvo una lesión que le dejó 257 días fuera del campo, pero es que las siguientes operaciones provocaron que estuviera 1217 días sin jugar. Claro, estaba prácticamente parado. Claro, es que sí, pero que... Estás hablando de 3 años, ¿eh? Claro, es que Bueno. no, en 3 años quedas parado. Y luego recupera la forma de 3 años perdida. Van Basten es un caso muy duro, pero sí que es verdad que por lo menos fue intermitente, consiguió varios Que títulos cuando por no el le dolía camino, podía jugar, pero... ¿vale? Seguía siendo una estrella dentro del Milan también, pero es que lo de Benito fue durísimo, porque es que es esto de que te ponen la miel en los labios, ¿sabes? Y te corta la lengua. Ya ves, de que, joder, empiezas a ser titular, vienes de la cantera... Vas a cumplir tu sueño. Hostia, Jugaba, este tío contó que había estado en la cantera con Raúl, por ejemplo. Con Guti, Quiero Raúl decir, eran... Él también contaba que muchas veces cuando en este periodo de tiempo el Madrid ganó títulos y que a pesar de él estar dentro de la plantilla, No se sentía... le daba casi vergüenza estar ahí porque no... No ha hecho nada, claro, no se se siente sentía, partícipe. a pesar de que el club se volcó en que se sintiera partícipe y entendiera que le seguían teniendo gran estima y formaba parte del mismo, es evidentemente y es lógico que es complicado en esa situación. Por eso yo, para mí, desde mi punto de vista, evidentemente sin conocer toda la vida personal de cada uno de ellos, lo de Benito también tuvo que ser duro. Porque al final Van Basten, cuando se retira, ya tiene mucho dinero. Luego Tiene un Hacienda, Balón de Oro. O sea, los Países que- Bajos, a nivel fiscal, creo que le intentó meter un puro, pero... ¿Ah, sí? Sí. Le pedían 30 millones de... Hostia. No sé, creo que eran euros. El Balón de Oro entero. lo pide. o la moneda suya, no lo sé, pero vamos.
que lo de Benito para mí fue bastante peor. Y luego, por ejemplo, tenemos... Sí, no le dio sí. tiempo a consagrarse Claro, eso es a lo que te y refiero, cumplir ¿no? su sueño. A lo mejor Van Basten sí que lo cumplió, pero... O de decir, bueno, pues oye, me ha ido bien, he triunfado, o Claro, yo qué sé, o no me ha ido de bien, al no he menos tri- tener la posibilidad, ¿no? Sí, de exacto, intentarlo. de Pero demostrar. de poder tener potencial y no dejarte por culpa de la lesión... Claro, de tener la posibilidad de Pues poder claro. llegar a ser algo, que luego a lo mejor no. Pero claro, no has tenido ni la oportunidad de... Cuidado, que ha tenido una trayectoria muy buena, porque al final montó Hombre, un grupo de la nada que lo petó. Pero ya no solo por eso, sino en el fútbol. Llegar al Real Madrid ya es un... Sí, debutar también, en el por Real supuesto, Madrid. por supuesto. Pero es lo mismo, es debutar en el Real Madrid, tío, y quedarte fuera cuando todo apunta a que puedes hacer muchas cosas Claro. por esto, ¿sabes? Sí, sí. Jodido. Complicado. El último caso que traigo es el de Sergio Agüero, el del Kun. Todos le conocéis, trayectoria de la hostia, muy buena carrera, se va al Barça con que jugar con Messi o no jugar con Messi, como Qué lo lío queréis ver. hicieron ahí, Como le queréis ver. Pero en 2021, cuando no había jugado prácticamente nada con el Barça, sufre una arritmia cardíaca y le queda totalmente fuera de juego. Eso fue algo que yo creo que hay cuidado porque lo de Álvaro Benito y Van Basten no te mata, te puede condicionar más o menos la vida, pero matarte no te mata. Pero este es un problema de corazón ya. Aquí te puedes quedar tieso, ¿eh? Sí. O Y sea... además venía de una lesión muscular que no había jugado prácticamente hasta que ya empezaba a jugar y creo que fue a su tercer cuarto partido, ¿no? Cuando le Sí, dio... eso es. Y- Os digo lo que tuvo, ¿vale? Por lo visto, o sea, en el partido que jugó, salió del campo por la arritmia que tenía, Ujú. le llevaron al hospital y le detectaron una pequeña cicatriz en una zona del corazón. Por lo visto, esa cicatriz lo que hace es que genera un foco eléctrico en el corazón que provoca la arritmia. Y esa arritmia es la que luego puede producir que tu corazón palpite más rápido o más despacio y luego tengas un paro cardíaco, ¿vale? El asunto, y aquí es lo curioso, es que su cardiólogo personal dijo que una vez se curó, no sé, a nivel médico no sé cómo se hace, pero le intervinieron y con un catéter, si no me equivoco, se quemó los focos milimétricos donde estaba la zona de la cicatriz. O sea, subsanaron el problema de la cicatriz, que en Quemando. teoría eliminaba la arritmia, ¿no? Y en principio, si estuviera loco, ¿vale? Podría jugar. O sea, él Ya. podría seguir jugando. Sí. Pero a ver, estamos hablando Claro. de un jugador de 33, Ahí 34 está. años. Sí, 33, Que 33. con la carrera hecha, que Con se hijos. al Barça, que Claro. Que no tiene ya la necesidad, ¿no? Exacto, ¿Para qué me la voy a es, jugar? es lo, Si que tengo la dijo, Kings lo que dijo el Kun y lo que dijo su médico. Bueno, Eriksen tampoco tenía necesidad, estuvo prácticamente ¿Verdad? fuera en la Eurocopa, no estuvo muerto y el tío volvió. Eso también es complicado, Sí, ¿eh? sí, a eso lo mejor no es. es el mismo problema. Porque si estamos hablando de Ya. que a lo mejor el Kun Agüero tenía un problema por esa cicatriz que le provocaba Sí, pero esas se la arritmias, subsanan. Se supone Lo que le que está, hicieron- se supone que está ya le curado, subsanaron, ¿eh? pero yo creo que en una entrevista o en algún sitio tuvieron que cortar un poco porque le volvió a pasar. No lo sé. Yo solo te digo que el Kun dijo que su salud está primero. Es completamente Es lógico que se retirara. Yo me voy a retirar con esa edad, con mi carrera hecha y con todo prácticamente lo que tenía. ¿Y si fuera Eriksen? Y si ¿Lo hubiese hubiera- sido lo hubiera un... retirado? Sí, por supuesto. Si estoy medio muerto. ¿Y si hubiera no, sido no. un debutante? ¿Un debutante? Pues, a lo Qué mejor me habría complicado, jugado a que me pasara otra vez. Y te queda... Uf, es que igual te quedas en el sitio. Es que Ya, luego pero también Pero es... si he currado toda mi vida por intentar conseguir ese sueño. Ya, lo puedo entender, pero Depende, al final... depende. Tendría que hablar mucho con médicos, con. Ver la Psicólogos, situación. Sí. bueno, Y, eso. Luego y estar vives- completamente seguro de que no me va a volver a pasar. Y que si vives- me va a volver a pasar, no va a ser letal. Vives con miedo, ¿eh? No, por supuesto. Porque Y imagínate, te da el típico flato que te da aquí un pinchazo y de... Ya está. Aquí, Ya, aquí me voy. aquí- Luego era un pedo. Aquí quedo, ¿sabes? me voy. Aquí quedo. Hostia, Curioso, eso pero- es... ¿Tú te hubieras retirado? ¿Siendo el Kun? Sí. Sí, 100%. Sí. Lógica, es lógica. 100%. Nada, ahora pues se dedica... Bueno, últimamente, en un inicio se dedicó a crear contenido y a hacer... A mover el equipo de eSports que tiene ahora. Y ya vive la vida, ¿no? Y ya está. Si tiene dinero. Si es que al final, con el dinero que tiene ya... Como si morirte y quedar ahí en el banco. Venga, ahora no jodas. No me lo fundo todo antes Ya de ves. palmarla si hace falta, pero ahí no lo quedo. Pero bueno, estos son los 3 casos que hemos visto de despedidas para llorar a malas. Ujú. Creo que son
Bueno, son bastante interesantes. He intentado que no fueran los típicos ejemplos. Muy El bien. del Kun quizás sí que es cierto que, bueno, se Sí, ha tocado un más poquito conocido, más porque es pero- más reciente. Pero está muy bien porque yo creo que nadie lo había detallado lo del tema de la cicatriz, porque yo personalmente no lo sabía. Yo sabía que era un problema del corazón, pero por ejemplo, eso está muy bien. Y es interesante, también es interesante saber que se curó, o sea, no se curó, se operó como tal Sí. y se supone que se puso una solución. Ujú. Yo es Sí, que pero- pensaba que es lo que tú dices, que ahora mismo vivía, pues eso, me levanto del sofá, hostia, Claro, ¿sabes? ya es con miedo ya. Yo me imagino que el Kun hace vida normal. Sí, No, sí. no va a es un salir a disfrutón, correr es un 20 disfrutón. no va a salir a correr 20 kilómetros, pero que se puede No, bañar en la y- piscina y echarse un par de largos. Y que sigue jugando al fútbol, que por ejemplo en el tema de la Kings League ha jugado partidos que... Pues que- ya que- está. que Que está jugar a jugando. los típicos partidos Que de ya no es leyenda. competitivo, Claro. que ya es tan exigente entrenar tan Sí, fuerte todos sí, los sí. días. Pero para que veáis que aquí, aunque hablemos de casos que son a lo mejor muy conocidos, siempre profundizamos y eso está muy bien, ¿eh? Bueno, pues ahora si queréis pasamos con las despedidas bonitas. He elegido dos que son bonitas y sobre todo que tuvieron lugar dentro de lo que es el campo, el estadio y en un punto no como otros jugadores que a lo mejor se han retirado y Ujú. luego ya han ido, que hicieron una despedida. Sí, el típico partido de despedida. Eso es, no. El Despedida a lo primero grande. es el de Francesco Totti. Hombre, es que si no se retira a lo grande ese tío, ya... Bueno, fue algo muy bonito, la verdad. Yo me estuve leyendo cómo fue y me estuve viendo los vídeos luego que montaron a posteriori con edición y la verdad es que es para emocionarse. Yo lo vi en directo, tío, y fue muy bonito. ¿En el campo? No, en directo en la Ah. televisión, hombre. Pero que yo no me había visto un partido de la Serie A en mi vida, pero el último de Totti, yo no sé, me dio ganas. Partido de retirada. Más de 70.000 aficionados para Hombre, despedirse de él. ¿eh? lleno. Lleno, pero además, cuidado, dijo que en ese momento, según él, en las declaraciones que hizo en el estadio, claro, que hay que ponerse un poco en situación. Estás tú en el campo, después de haber jugado el partido, se ha quedado todo el mundo para verte, ¿no? Para despedirte. Dijo, tengo miedo, esta vez soy yo quien necesita vuestro apoyo y el apoyo que siempre me habéis dado. Bueno, con 40 años y era el encuentro número 786 de su carrera, o sea que ya os podéis imaginar. Todo en el mismo club. 25 años en la Roma, si no recuerdo ahora mal, y 307 goles. Pero yo creo que es el caso del One Club Man más... Pues que es... ¿No? Dime otro que tú puedas pensar, pero a mí se me viene... Si me dices a la cabeza One Club Man, a mí se me viene Totti Sí, siempre. sí, sí. Esta parte me la apunté porque es muy bonita. El último regalo que le hizo a los aficionados fue un balón en el que escribió "Te echaré de menos" y que chutó al fondo sur del estadio para los aficionados. La verdad es que al que se quedó con el balón ese... Ya ves. Lo vendo. Cuidado, ¿eh? En Wallapop que está. ¿Lo vendes? Pero que si lo vendo, eso tiene que valer una millonada. Buah, yo creo que habría mucha gente que no lo vendería, ¿eh? Pues lo que sean ricos, porque si no... Ya. Bueno, nada, al final... Muy bonita, además la despedida, salieron los hijos al campo, dio Sí. una vuelta por todo el estadio, despidiéndose y se le veían las lágrimas en los ojos. Creo, si no recuerdo mal, que no fue titular, fue suplente y salió después. Y me atrevería a decirte que me dio un penalti. Es que eso ya Creo que es un sí, recuerdo que a lo mejor tengo... Creo que marcó gol. Creo que es un recuerdo que tengo, pero no estoy muy seguro. Pero creo que en su último partido salió en el minuto 60-70 Ujú. para jugar los últimos minutos porque ya estaba muy limitado, 40 años. Y metió gol de penalti, me parece que fue. Salió luego en declaraciones posteriores, creo que en un programa de radio o en una entrevista, pero creo que era en Italia, en el que le decían, oye, porque le comparaban con Messi y tal, y decía, bueno, no se puede comparar con Messi, pero sí que es cierto que no No, hay para muchos jugadores. Para la Roma es Messi. O sea, sí, para la Roma es Messi, pero además, y eso es cierto y hay que tenerlo en cuenta, se marcó un poco, pues eso, pudiendo haber salido a clubes más grandes y quizá haber brillado más, aunque hubiese luego tenido una carrera muy, muy, muy longeva en ese club, Sí. ganando más títulos, Ya ¿eh? no es lo mismo. Se quedó ahí, pues entonces decía, yo quizá no soy como Messi de bueno, pero a veces no solo hay que medir los títulos para definir la grandeza de un jugador, sino también un poco la decisión que ha tomado uno. Su Por eso trayectoria, ¿no? priorizó casi más Sí. el amor por su club y el estar ahí que el ganar con otra gente. No, y que el Real Madrid llamó a su puerta y a mí es un jugador que me hubiera encantado que jugara en el Real Madrid, pero es que lo de Totti ya es... Lo hablamos me parece que en el primero o el segundo episodio, es un
es una leyenda que se forja por el amor, la lealtad que tiene a ese club. A lo mejor si hubiera ido al Real Madrid hubiera sido súper exitoso, pero no hubiera sido ni la mitad de leyenda de lo que es ahora mismo. Entonces, hay muchas maneras de forjar una leyenda y lo de Totti para mí es una de las más bonitas, para mi gusto. Vamos con la otra, si queréis. Sí. Vale, pues la otra que he traído es la de Don Andrés Iniesta con el Barça, porque creo que también es para... Con Fuensalvilla, ¿no? Sí. Aparte de la despedida que jugó, fue un último partido contra la Real Sociedad, que fue muy bonito por todo lo de siempre, ¿no? Porque la afición coreó su nombre, porque salió desde el banquillo, eso sí que lo sé, salió desde el banquillo. Y nada, jugó los minutos finales, la segunda parte, pues el final, pero luego tiene un fotón que es increíble, que es el que está él con la camiseta puesta y los pantalones o sea, descalzo, ¿no? Tumbado. Exacto, está descalzo, sentado en medio del campo, todo el Camp Nou de fondo vacío y él mirando a la portería. Yo me lo imagino en ese momento, tío. Pensando todo lo que vivido. Claro, de estar viviendo ese momento, o sea, es justo lo que es vivir el momento. Sentarte y ser consciente de lo que has hecho o y de lo que va a pasar. Lo que eres. Ya, pero, hostia, yo es que esa sensación creo que es algo que a mí personalmente no se me olvidaría nunca y a él yo creo que tampoco. No. Es un día que se te graba ahí y ahí se te queda, ¿sabes? Y Andrés Iniesta, aparte de ser leyenda del Barça, lo hablaremos también en otra sección de hoy, pero es que Andrés Iniesta es muy querido por todos. Hombre, claro, a ver, al final es un tío que no busca ninguna polémica. Y que nos ha dado a España. Bueno, también, pero que es muy buen tío, me refiero a nivel de persona. Y nada, al final si queréis saber el motivo por el que se fue, fijaros si era amante del Barça, que dijo que cumplía 34 años, que era su momento, que se había exprimido por el club y había dejado el alma, pero que se conocía y sabía que de ese momento en adelante iba a empezar a ver que no llegaba a lo que había llegado hasta ahora a nivel de exigencia en sí mismo, que le iba a costar algo más y que no quería irse apagándose de esa manera en el club de su vida, que él le dio sus mejores años al mejor rendimiento que él pudo dar. Eso me recuerda también a la salida de Puyol. Sí, es verdad, también. Yo tenía de hecho años de contrato y yo no puedo dar más. Hay que saber cuándo, sí, estoy de acuerdo. Además que seguir entorpece tu leyenda. Sí. Ya no te aporta nada. Al final es como... vale, lo de Modric, por ejemplo, sí, porque... Bueno, el último año... Es un caso diferente, sí. Pero no hace falta que nivel, estés... pero arrastrándote por el campo no hace falta. No. Exactamente. Si queréis, os dejo con unas pequeñas estadísticas de Iniesta en el Barça, que he sacado de la página oficial del Barça, para que os hagáis una idea. Bueno, aparte de todos los títulos que tuvo, que evidentemente, pues, son unos cuantos, no hace falta si queréis que lo digamos, pero nos quedamos más con las temporadas en el primer equipo, que fue del 2002 al 2018, nada mal. Pero es que marcó 66 goles, ¿vale? Y jugó 759 partidos ganados, perdidos y empatados. Creo que es el total. Sí, seguramente. Pero son unos cuantos, ¿eh? Joder. No llega a lo de Totti. Y en el Barça. Pero... Bueno, no llega a lo de Totti, ¿no? Y participé de la época más gloriosa del Barça, o sea... Sí, no, a ver, al final, pues eso. Que la cantidad de partidos al final... La calidad de los partidos. Es la calidad de los partidos. A ver, es que es Iniesta, tío, del que estás hablando, ¿eh? Tampoco... Sí, Totti tenía un pelín más, 30 más, casi. Pero vamos, que igualmente... También es verdad. Iniesta empezó chupando banquillo en el Barça. Sí, es verdad. No le ponían, ¿eh? No, y es que eso es una cosa que ahora no pasa. Ahora cuando ya no juegas, tienes 22 años, 23 años, dices, te piras. Pues yo quiero jugar. Aquí hay que ser constante, aquí ganar su sitio y más en esos sitios. Y Xavi con 26 sigue siendo suplente en el Barça. Sí. A ver, yo creo que es un enfoque diferente que se le está dando al fútbol y ya está. Supongo que el entorno tampoco ayuda. Si tú ves a otros jugadores debutando y siendo titulares con esa edad y a ti no te ponen... Hay que tener paciencia para Pero yo creo que sí. Si estás en un club muy bueno que ha apostado por ti y que te dicen las cosas como son, te dicen, oye, mira, ahora no vas a jugar de titular, pero en 2 años puedes ser titular indiscutible y pasar. Si de verdad quieres estar aquí y quieres ganarte ese sitio, pelealo. Yo cuando pasan estas cosas me acuerdo mucho de Ilais Moriba y digo, cuidado, que a veces lo que parece que está haciendo, jaja, jiju, soy la hostia ahora. Ahí en el Getafe, en el Celta. Luego... Y deseando volver al Barça, a jugar los 10 minutos que jugaba. Claro. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de este
de esta sí, porque luego tenemos el segundo, que es la segunda parte, que son la de vidas emotivas o carreras emotivas, pero nos despedimos con Iniesta y... Su legado.